En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como familia espiritual, no estamos exentos de los fenómenos sociales que abarcan a grandes sectores de la población. Concretamente, pues ya ustedes se imaginarán, voy a aludir a las consecuencias de la pandemia, pero también al ambiente particular de posmodernidad en que nos encontramos. Son temas que con alguna frecuencia aparecen en las predicaciones y que yo creo que es del caso repasarlos aquí muy brevemente. Ante todo, ¿qué entendemos por posmodernidad? Posmodernidad es un modo de vivir la sociedad que se caracteriza por dos elementos. Podríamos dar muchos, pero sobre todo dos. Primero, que la actividad racional se concentra en la ciencia y en la técnica, es decir, en las cosas, lo cual implica una profunda incapacidad para el análisis de las realidades humanas a partir del pensamiento. Sé que suena un poquito abstracto, pero ahí nos vamos entendiendo. Es decir, la gente tiene la racionalidad despierta para lo que es cuál es el mejor celular, cuál es el mejor procedimiento, cómo se administran las cosas, cómo se maximiza la ganancia. Todo lo que es externo, todo lo que tiene que ver con procesos, procedimientos y técnica, ahí entra la razón. Pero esa misma persona, cuando se le pregunta ¿para dónde va tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu existencia? ¿Por qué tienes tan poquitos amigos? ¿Por qué sufres ataques de ansiedad? La persona tiene una oscuridad interior. Es decir, la primera característica de la posmodernidad es una racionalidad volcada completamente hacia afuera. Somos muy buenos para lo de fuera y apreciamos demasiado la ciencia y la tecnología en todas sus distintas versiones. Y junto con la tecnología, lo que tiene que ver con toda la ciencia de la administración. Porque la administración finalmente es eso, es lograr resultados a partir de los motores que tienen las personas. Entonces, esta es la primera característica de la posmodernidad, una racionalidad volcada completamente hacia afuera que a la vez nos deja en una severa incapacidad de análisis interpersonal e intrapersonal. Por supuesto, los que somos amigos de Santa Catalina de Siena, ya ahí vemos una colisión, porque Catalina quiere que nosotros tengamos esa capacidad de conocernos, de leernos y de aprender a conocer las otras personas. Bueno, entonces, primer elemento de la posmodernidad es, y segundo elemento de la posmodernidad es una intensa subjetividad marcada por la emocionalidad. Subjetividad y emocionalidad, que fíjate que es como el contrapeso hasta cierto punto de lo que antes decíamos. Como quien dice, toda la cabeza hacia afuera, al mundo exterior, pero entonces toda la sensibilidad hacia mí. Y por eso las decisiones la gente las toma a partir de cómo me siento. ¿Me siento bien? ¿No me siento bien? ¿No me hallo? No sé, había un ambiente, tal persona tenía una vibra, y con eso se toman decisiones. La gente se divorcia porque no me siento bien. La gente descuida a las amistades porque no hubo química. La gente se entra a un apostolado porque es que me parece muy tierno. Es decir, en las decisiones internas, la tiranía de la emocionalidad, y en las decisiones externas, la tiranía de la racionalidad. Entonces, en el mundo posmoderno, que es el mundo posmoderno es antes de pandemia, en pandemia y después de pandemia.
Eso no cambia, eso ya venía de antes y sigue, si se quiere, más intenso. Entonces podemos describir así muy muy cortico la posmodernidad como una racionalidad volcada hacia afuera y una emocionalidad exacerbada y tiránica hacia adentro, con una profunda incapacidad. Por eso nos cuesta, es normal, vamos a decir normal en el sentido explicable, digo más bien la palabra explicable. Es explicable que nos cueste tanto trabajo el diálogo entre pareja, el diálogo de pareja, el diálogo de familia, el diálogo comunitario. Se nos vuelve muy difícil, porque apenas vamos a hablar tú y yo, resulta que usted, ¿por qué me mira así? No sé, me siento como mal, no me siento bien. Y si yo empiezo a definir mi vida simplemente por cómo me siento en el momento en el que me siento, pues es un desastre la vida. Pero la gente está completamente volcada en eso, completamente volcada. Entonces, ahí tenemos, esta es solo una foto, ¿sí? No estamos haciendo aquí toda la teoría, es una foto de la posmodernidad. Por última vez repito, racionalidad volcada hacia afuera, entonces el mundo de la verdad es el mundo de la técnica y, por otra parte, emocionalidad exacerbada en la subjetividad, en el mundo interior, hasta un punto tiránico, un punto completamente tiránico. Bueno, eso, por consiguiente, la posmodernidad privilegia las relaciones donde las personas se sienten bien. Las otras simplemente no existen, no importan, son paisaje. Hay que tener en cuenta que muchas personas miran a los demás como paisaje, no existen. Esto es grave, porque dejan de existir como personas los migrantes o los pobres o los papás o los hijos o el novio o la esposa, dejan de existir como personas, no existen como personas. Entonces, el mundo de las personas se vuelve el pequeño mundo de su emocionalidad. Estando en Estados Unidos, también tenía que tratar a algunas personas, pues tratar de ayudarles por contacto, pues obviamente virtual, y una chica que tiene 15 años y que ya ha tenido varios intentos de suicidio, hoy vienen los intentos de suicidio, porque me siento mal, entonces la vida no tiene sentido, pero pensar nada, me siento mal, me mato, ya está, se acabó. Es la tiranía de la emocionalidad. Pues esta chica está en un desastre, en una confusión muy fuerte de género, como una gran cantidad de muchachas están hoy, más las muchachas que los muchachos, pero en ambos sexos se está pasando. Y esta muchacha estaba en una crisis terrible, me manda un mensaje y yo dije, se viene encima otro ataque, otro intento de suicidio. ¿Cuál era todo el problema? Que había llegado al colegio y tiene 3 o 4, son como 4 sus amigos principales, 2 muchachas y 2 muchachos. Y resulta que una de las 2 muchachas le dijo, ay, es que tú eres tan orgullosa que eres insoportable. Y entonces esta entró en crisis y se puso a llorar y no sé qué. Es decir, a ella se le acaba el mundo porque su mundo es eso. Su mundo es sus 3 amigos, sus 4 amigos, o su mundo es su noviazgo, o su mundo es... Y esos mundos chiquitos pues son mundos terriblemente frágiles, sobre todo porque son mundos que están hechos de otras personas con la misma fragilidad. Esa es la posmodernidad. La posmodernidad no se soluciona fácilmente. Realmente lo que se requiere para superar la posmodernidad, lo que hace falta es un camino muy largo que no vamos a describir en este momento, pero es un camino muy largo, porque en el fondo es resucitar la racionalidad interior y resucitar la capacidad de conexión con los otros. Y esas 2 cosas están muertas, es algo grave. Pero además de la posmodernidad, que es uno de los factores, y ese factor es independiente de pandemia, tenemos el factor pandemia. La pandemia produjo algunas cosas buenas. Si yo miro, por ejemplo, mi propia vida, mi propio ministerio, yo puedo detectar, gracias a Dios, una serie de factores positivos.
pero también la pandemia trajo cosas muy complicadas. Una de las cosas, voy a mencionar dos cosas post pandemia que yo veo que nos afectan aquí. En primer lugar, podemos decir que la pandemia fue como, pues independientemente de si el virus lo crearon en laboratorio y si de verdad las vacunas eran o no eran, o todas esas historias, independientemente de todo eso, podemos decir que la pandemia fue como un experimento en vivo. ¿Experimento en qué sentido? ¿Qué pasa cuando tienes a 2/3 partes de la humanidad, o cosa parecida, metida en la virtualidad? Y lo que sucede, estamos viendo, es espantoso. ¿Por qué es espantoso? Entonces aquí es donde menciono los ejemplos. El primer ejemplo es que la virtualidad nos enseña a desconectarnos de las personas. Es decir, en todas las redes sociales tenemos siempre la posibilidad de silenciar, ignorar y bloquear. Y esa idea de que yo con un tap, con un clic, con un enter, puedo silenciar o puedo bloquear o puedo ignorar a la otra persona, eso luego se pasó al mundo real. Es decir, al mundo que ya no es virtual. Entonces, en el mundo real, pues ustedes y yo lo vimos, y lo vimos así, en tiempo real lo vimos con muchos de nuestros jóvenes. Cómo efectivamente nos ignoraban, cómo efectivamente nos bloquean, cómo efectivamente quisieran tener un botón para decir mute, ya no me importas. Tú puedes seguir ahí hablando y para mí tú eres una virtualidad. Eres una figura que no quiero ver, que como me obligas a que te vea, pues entonces te veo, pero yo ya me desconecté. La desconexión cerebral es una de las consecuencias de la pandemia. Y lograr la reconexión cerebral es algo muy difícil, muy, muy difícil. Eso lo estamos viviendo también ahora. ¿Por qué tantos mensajes se quedan sin respuesta? ¿Por qué tantas invitaciones caen en el vacío? ¿Por qué tantas personas pues nos están bloqueando? Pues porque su cerebro aprendió a eso, su cerebro aprendió a bloquear. Entonces tenemos una mentalidad de bloqueo, y la mentalidad de bloqueo es una mentalidad tremendamente cómoda, porque en el momento en el que no nos entendamos, bloqueado estás y ya estuvo. Pero por supuesto, lo que la persona no sabe es que la capacidad de bloquear significa también la incapacidad de resolver. Y como digo en los videos, escriba eso que le conviene. La capacidad de bloquear significa la incapacidad ¿de qué? De resolver, de responder, de reconstruir. Entonces la gente no quiere reconstruir relaciones, la gente no quiere resolver problemas, y quiero advertir, no tenemos ningún camino fácil para solucionar eso. Es decir, decirle a una persona que ha adquirido la destreza para bloquear, decirle a una persona, no me bloquees, lo único que hace es más fuerte el bloqueo. Porque la persona simplemente siente, pues es que sucede que me fastidias. Y como me fastidias, pues en todas esas redes está el famoso swipe, ¿no? Ese famoso pasar al siguiente video. Este video me pareció aburrido, o me pareció grosero, o me pareció muy largo, o me pareció contrario a mi postura política. Swipe y sigue la vida. Entonces, quiero destacar la impotencia en la que nos encontramos para abordar estas situaciones. Las dos de posmodernidad, no se le olvide, racionalidad externa y emocionalidad tiránica interna. Y en pandemia dijimos que son dos cosas y hemos visto una. ¿Una cuál es? Que el bloqueo. La capacidad de bloquear es algo que existe en el cerebro humano. Yo sabía que esa capacidad existía. En alguna de las múltiples clases, no me pregunten qué, debió ser en una clase de pastoral o de moral sexual,
nos hablaban sobre ese tema del bloqueo que viven las personas, bloqueos de recuerdos. La gente bloquea recuerdos, prácticamente borra de su vida, sobre todo recuerdos traumáticos los borra. O sea que ya el bloqueo no es una cosa nueva, sino que simplemente la pandemia nos enseñó a hacer bloqueos en tiempo real. Entonces estás hablando, ay, no, me aburrí, bloqueado. Ya tú puedes seguir haciendo ruido, pero ya estás bloqueado. Y donde aprendí, y esta comparación me parece muy fuerte, pero estoy ante una audiencia adulta, es uno de los recursos que utilizan más las personas en el mundo de la prostitución. La persona que está en la prostitución aprende a bloquear, porque evidentemente la persona tiene que soportar la invasión de su cuerpo, de su intimidad, soportar la invasión de su cuerpo, pero sin entregarse, porque evidentemente una prostituta, típicamente una prostituta, sabemos que también hay prostitución masculina, la prostituta no puede darle su corazón al primer cliente y luego darle su corazón al segundo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ella se bloquea, se desconecta de su propio cuerpo para poder subsistir. Es una capacidad. Entonces yo sabía que existía el bloqueo, pero yo no sabía era que el bloqueo podía acentuarse por el exceso de virtualidad. Y el exceso de virtualidad es lo que ha pasado en la pandemia, y eso es un caso bastante grave. No tenemos una respuesta para esto. Es indispensable que nosotros redescubramos nuestra impotencia. Esto no se soluciona con ningún grito, no se soluciona con ningún argumento, no se soluciona complaciendo a la gente, no se soluciona contradiciendo a la gente. Realmente estamos ante una severa impotencia que es propia de esta situación de pandemia. El otro aspecto de la pandemia que está saliendo, yo diría que nos encontramos en este momento, esta es una opinión puramente personal, yo creo que nosotros nos encontramos en pospandemia fase 2. La pospandemia fase 1 fue cuando empezamos a volver a las iglesias, los centros comerciales, las universidades, y eso más bien lo disfrutamos mucho. Cuando llegamos ahí a mis clases, por ejemplo, este semestre, una alegría para estos muchachos y para mí también. Esa fue la pospandemia fase 1. Pero estamos en pospandemia fase 2. Y la fase 2 es que la gente está empezando a disfrutar de lleno su libertad recuperada. Y su libertad recuperada significa la prioridad de la satisfacción egoísta. Estamos en la prioridad de la satisfacción egoísta. Eso quiere decir, yo hago esta comparación con lo que pasó con el comunismo. Ustedes saben que el comunismo soviético limitó una tremenda cantidad de libertades, pues eso es lo propio del mundo comunista, ¿no? Limitó una cantidad de libertades en mucha gente, mucha gente. Cuando cae el comunismo soviético, algunos ilusos, como este servidor que les habla, teníamos la idea de que la gente se iba a volcar hacia Dios, porque por supuesto la fe en Dios había sido severamente coartada, perseguida. No. Cuando la gente descubrió que el muro de Berlín se había caído, el ejercicio principal era ir a McDonald's. El ejercicio principal era ir a las tiendas. La gente no se volcó a buscar a Dios. Yo tuve ocasión en el año 2001 de asistir a un capítulo general de mi comunidad. Recordemos la caída histórica del comunismo soviético, pues es años 1989, 90, 91, podríamos decir prácticamente se había consumado. Yo me ordené diácono en el 91, sacerdote en el 92. En el año 2001 asistí a capítulo general de mi comunidad en Estados Unidos y allá llegaron, por primera vez en mucho tiempo, llegaron frailes que venían de estos países de detrás de la cortina de hierro, es decir, lo que entonces era Checoslovaquia, Ucrania, toda esta gente. Y bueno, yo ahí en mi inglés así muy roto de la época, les preguntaba, bueno, ¿cómo había sido eso?
y los noté a todos, sin excepción, desencantados. Los frailes desencantados completamente. No vino un revivir pastoral, no vino un revivir de la fe, vino un revivir del consumismo, del capitalismo, del placer individual. Esa es pospandemia fase 2. Entonces, en la fase 1, la gente, bueno, somos sobrevivientes, qué machera, por fin estamos, por fin podemos. Esa fue la fase 1, pero esa fase 1 ya pasó. Estamos en la fase 2 y la fase 2 es la del disfrute egoísta. Entonces, imagínense los desafíos que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los 2 grandes desafíos pospandemia? El primero es, el cerebro aprendió a bloquear. Y el segundo es, resulta que ya estamos en fase 2 y la fase 2 pospandemia es el disfrute egoísta. Entonces, es a gastarse la plata que la gente no tiene. Pregúntenme, por favor, cómo estaban esos aeropuertos. Yo que he tenido ocasión por este ministerio de viajar tanto y muchas veces viajo a través del aeropuerto internacional de Newark, allá en New Jersey, yo les puedo decir, nunca había visto yo el aeropuerto tan lleno, nunca en mi vida, el aeropuerto de Newark, nunca. La gente gastando dinero de una manera, no sé cómo sea tu experiencia, porque tú también has estado viajando, has tenido tus viajes, pero es impresionante, un viaje. Además es uno de los aeropuertos más caros en términos de restaurantes y todo esto, eso también lo puedo decir con conocimiento de causa. No, la gente sentada gastando, dándose el gusto de comer su buen asado, su buen sushi, pero a precios exorbitantes, brutales, en parte por la inflación que está viviendo Estados Unidos y en parte porque la gente dice, es el yo me lo merezco, ¿no? Es decir, se acabó la prisión, yo me lo merezco, entonces yo voy. Entonces eso quiere decir, amados hermanos, que estamos luchando contra 4 cosas. Y ahí fue donde yo dije, no, esto necesitamos encontrarnos con los directores, necesitamos hablar con nuestros directores. Miren, estamos luchando contra 4 cosas, 2 principales de posmodernidad y 2 de pospandemia. Las 2 de posmodernidad, que son muy profundas, son la racionalidad volcada hacia afuera, porque eso es grave, porque cuando se cree que la verdad solo interesa en el mundo de la ciencia y la tecnología, no existe la verdad ética, no existe la verdad espiritual, no existe la verdad emocional. Entonces ahí viene la segunda parte. ¿La segunda parte cuál es? Que obviamente si la racionalidad está solo hacia afuera, entonces la racionalidad no entra en el corazón. Y en el corazón entonces ¿qué queda? Únicamente la emocionalidad. Es únicamente la emocionalidad que se vuelve tirana. Entonces no existe amor verdadero, existe amor que me gusta y amor que no me gusta. Yo empecé a notar esto de la posmodernidad en diálogo con jóvenes cuando me di cuenta que tenían una alergia, pero de esas así brutales, tenían una alergia a utilizar la palabra bueno y la palabra malo, la palabra correcto o la palabra incorrecto, la palabra ético o la palabra, ¿cómo? Esas palabras completamente bloqueadas. ¿Cuáles son las palabras de ellos? No me parece. No me parece que es. No sintonizo. No me parece. Normal. Eso es. Entonces, estamos luchando contra eso, contra esa racionalidad volcada hacia afuera, esa emocionalidad tiránica adentro, y por consiguiente, dentro de esa posmodernidad, estamos en la situación de que la persona pues únicamente vive en su egoísmo. La persona vive en su egoísmo y vive en lo que le parece que es satisfactorio. Y lo que le parece que es satisfactorio. La persona no se da cuenta, no percibe la gravedad de eso, no lo percibe. Uno desde fuera lo puede percibir, la persona desde dentro no lo percibe. Entonces, por ejemplo, la chica que les decía que me buscó, me contactó estando yo en Estados Unidos, ella misma no se da cuenta de eso, ella no se da cuenta. O sea, su mundo son sus 4 amigos, 2 chicos que son más frágiles que ella
y dos muchachas que están más en problemas de ella, y ese es todo su mundo, esos son todos sus apoyos, son todas sus muletas, esas son todas sus columnas. Y el día que la una le dice, ay, pero te has vuelto como tan antipática, con eso se le derrumbó el mundo. Entonces yo no soy nadie. Y entonces una tarde llorando, gracias a Dios, esta muchacha me ha tomado como confianza y como cariño y ahí algo busca de ayuda. Pero yo siempre me pregunto, ¿y los que no? ¿Y los que no? Y luego tenemos el tema post-pandemia, que es un tema muy complicado por el tema de los bloqueos y por el tema de... ¿Cuál fue el otro que dijimos? El uno eran los bloqueos y lo segundo es la satisfacción egoísta, la fase 2 de pospandemia que dijimos. Entonces, esos son los enemigos que tenemos. Son enemigos bravos que requieren de nosotros una serie de virtudes que nuestra amiga de Siena las llama virtudes femeninas. Por eso los que más vamos a sufrir en esto somos nosotros los varones, porque resulta que las virtudes que nos pueden sacar adelante en esto son las virtudes femeninas. Catalina, cuando habla de las fases del crecimiento espiritual, plantea una primera fase, eso me acuerdo que lo tuvimos, lo comenté en una charla que fue en este mismo salón, por ahí está grabada de Santa Catalina. Las 3 fases, la primera fase es femenina, la segunda fase es masculina y la tercera fase, que es la fase mística, es de nuevo femenina. Por supuesto, para nosotros los varones este es un tema muy complicado porque uno pues no está acostumbrado a cultivar las virtudes llamadas femeninas. Obviamente todos los que oigan esto y que no estén en contexto me van a llamar sexista, machista y todo ese tipo de cosas, pero yo espero que aquí con vosotros nos entendemos bien. Entonces, ¿qué llama ella? Ella dice, Catalina dice, que se necesita en la vida espiritual, se necesitan tanto las virtudes femeninas como las virtudes masculinas. Y que las mujeres tienen que cultivar las virtudes masculinas, algunas. Y los hombres tenemos que aprender a cultivar virtudes femeninas. Póngale cuidado. Sin dejar de ser varones los varones y sin dejar de ser mujeres las mujeres. Porque esa no es la idea. Más bien la idea de Catalina es, si usted es mujer, complemente lo que ya tiene con lo que le hace falta. Si usted es hombre, complemente lo que usted ya tiene con lo que le hace falta. Por eso usted se da cuenta que Catalina en algunas de sus cartas le está escribiendo por allá a otra mantelata o le está escribiendo a una monja y le dice, quiero que seas viril y que luches virilmente. Y uno se queda así como espantado y dice, pero ¿cómo le dice a una monja que sea viril? No, pues le está diciendo, no se quede solo en sus virtudes femeninas. Dese cuenta que usted como ser humano está incompleta. Usted necesita complementarse con las virtudes masculinas. Por eso le dice a la monja o le dice a sus amigas virtudes viriles. Y a nosotros los hombres, pues nos llama también a que cultivemos las virtudes que son más propiamente o más características de las mujeres. Bueno, ¿y cuáles serán esas virtudes? ¿Y por qué ese orden de mujer, hombre, mujer? O femenino, masculino, femenino sería, ¿no? ¿Por qué eso? Póngale cuidado. Es más fácil de entender si uno empieza a examinar los comportamientos típicamente masculinos. Como sabemos por la biología y la neurología, el cuerpo y el comportamiento del varón están sumamente marcados por una hormona que empieza a circular por todo nuestro ser desde que estamos en el vientre materno, y esa hormona es la testosterona. Y la testosterona en buena parte conforma un carácter competitivo, un carácter de iniciativa y un carácter centrado en objetivos. Vamos a quedarnos en esos 3 elementos. Centrado en objetivos, en metas, tengo que lograrlo. Es un carácter competitivo. Si a usted le gusta una chica y a mí me gusta también, usted es mi enemigo. Mientras se aclara la cosa, usted es mi enemigo.
Quizás hemos jugado al fútbol toda la vida, pero en lo que se aclara el caso, usted es mi enemigo porque yo voy detrás de ella y usted también, y a mí no me interesa que usted gane. Entonces, competitividad, ¿cuál fue la que dijimos antes? ¿Cómo? Exacto, centrarse en la meta, ¿no? Como dirían en inglés, goal oriented, ¿no? Centrado en la meta, competitivo, y por eso muy fácilmente agresivo, muy fácilmente. Entonces, la virilidad está en ese tipo de cosas. Y Catalina se da cuenta que todos necesitamos virtudes viriles, las mujeres también las necesitan. Porque si una mujer, por ejemplo, no tiene un objetivo claro de qué es lo que va a defender en su vida y qué es lo que no va a negociar en su vida, pues a esa mujer la manipula cualquiera. La manipula un hombre, la manipula una amiga, la manipula un hijo, la manipula una hija, la manipula una vecina. Entonces la mujer tiene que ser también goal oriented y tiene también que ir hacia su propia meta y tiene que saber para dónde va. Porque si la mujer no tiene claro para dónde va y si no persevera luchando y peleando, pues entonces se la lleva cualquiera. Que repito, puede ser hombre o puede ser mujer, puede ser una idea, puede ser... Oiga, y si uno mira a buena parte de las mujeres de nuestro tiempo, y me perdonarán, pero yo voy a mencionar aquí con nombre propio a las feministas son eso. Las feministas son totalmente manipuladas para que hagan lo que se quiere de ellas. O sea, yo el día que aprendí que uno de los grupos feministas más agresivos, que se llama Femen, uno de los grupos feministas más agresivos fue fundado por un hombre. Es que eso es muy importante saberlo. Entonces, si la mujer no tiene claras sus metas, por eso dice Catalina que la mujer tiene que cultivar aspectos de virilidad y de perseverancia y de lucha como un soldado. Y la mujer tiene que cultivar porque si no, entre la comodidad, y la comodidad también significa, mejor no peleemos. Mire, una mujer que no quiera pelear es una mujer que va a ser manipulada por el amante, por el esposo, por la amiga, por la vecina, por la hija, por el hijo. La mujer tiene que tener claridad en eso. Entonces, ahí es donde yo veo que la antropología de Catalina es una cosa supremamente completa. Bueno, pero ahora entonces, ¿qué es lo femenino? Entonces, ¿qué? Vamos, ya ahí nos da alguna idea de por dónde va lo masculino. Lo femenino es lo más radicalmente humano. Esto es impresionante. Resulta que nosotros, originalmente, en nuestra biología, no importa si somos varones, nosotros somos originalmente femeninos en muchos aspectos. Es decir, para que un ser humano se vuelva masculino, una de las cosas que le tiene que suceder es un baño continuo de testosterona desde su etapa fetal. O sea que sin ese baño continuo de testosterona, pues todos seríamos más o menos femeninos. Es decir, que la feminidad está en el centro, está en la raíz del ser humano. Estos datos antropológicos, por supuesto, no los tenía estudiados con ese detalle Catalina, pero el estudio de la gestación, el estudio de cómo se forma un ser humano en el vientre, ha mostrado que eso es así. Además, uno se da cuenta, este detalle, póngale cuidado a esto tan interesante. Un bebito no es tan diferente de una bebita. Sin embargo, un adulto, un hombre adulto, sí es muy diferente de una mujer adulta. Pero si llegamos al final de la vida, un viejito ya no es tan diferente de una viejita. ¿Qué quiere decir eso? Que en las puntas de la vida, es decir, al comienzo de la vida y al final de la vida, en realidad aparece ese aspecto femenino. ¿Y qué tiene que, cómo podríamos describir ese aspecto femenino? Pues ese aspecto femenino tiene que ver con una especie de necesidad de acoger y ser acogido, de cuidar y de ser cuidado. Ese es el primer elemento femenino que tenemos aquí. Nosotros los hombres disimulamos eso muy bien, sobre todo el hombre casado. El hombre casado típico, porque hay hombres atípicos, pero el hombre casado típico
disimula muy bien su necesidad de ser cuidado. ¿Cómo? Pues que él no anda por ahí pidiendo ayuda a todo el mundo, sino que él busca discretamente el regazo delicioso de su amada. ¿Qué está buscando ahí? Ser cuidado, ser cuidado. Entonces, el primer aspecto femenino es ese, ser cuidado y cuidar y ser cuidado. Y eso es profundamente femenino. En la charla esa que dio origen a nuestro tema de las virtudes en familia espiritual, se habla exactamente de eso. Como una de las virtudes típicas de la mujer es el cuidar y el ser cuidada. Por eso, entre otras cosas, es imposible describir el daño que el aborto le causa a una mujer. Porque es tomar lo más suyo, que es el cuidar, tomar lo más suyo y volverlo al revés. Es ponerla de enemiga contra aquella persona que solo la tenía ella. Es demasiado trágico. Es decir, lo del aborto es una cosa que uno no alcanza a describir el daño que le causa a una mujer. Es una cosa impresionante. Bueno, entonces, ahora hagámonos esta pregunta. Cuando yo llego a donde Cristo, ¿yo cómo llego? ¿Llego listo a luchar por la verdad, la santidad? No, ¿yo cómo llego? Señor Jesús, estoy roto, estoy cansado, he fracasado. Como me decía una vez una muchacha, la vida me quedó grande. Me quedó grande ser papá, me quedó grande ser mamá, me quedó grande este trabajo, me quedó grande la vida. Y el que dice esas palabras, ¿qué está queriendo? ¿Luchar? No. Lo que está queriendo es, acógeme, Jesús. Dame tu regazo, Jesús. Por eso tan hermosa esa escena que tantos la han interpretado tan mal y tan tontamente, esa escena de Juan en la última cena que se recuesta en el pecho de Jesús. Eso es demasiado hermoso, demasiado hermoso. Y nosotros los varones tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a tirar nuestras armas, tirarlas y decir, hoy necesito solamente recostarme en tu pecho. Yo vengo de esta misión que tuve en Estados Unidos, es el retiro más grande de varones que he tenido en mi vida, superando el propio récord. Eran más de 450 señores allá. Y una vez más pudimos comprobar con 450 hombres, que a nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo llorar delante de una mujer, muchísimo trabajo, a mí no tanto, pero a muchos hombres les cuesta mucho trabajo llorar delante de una mujer. Pero cuando el hombre está con otros hombres, cuando no tiene que defender una imagen, cuando puede realmente arrojar sus armas, muchas veces llora y llora profundamente y se le quiebra la voz. Somos como las mujeres. A veces nos decían de niños, no sucedió en mi casa, pero algunos niños les decían, no llore que usted no es mujer. Es una tontería, hoy sabemos esa frase. Pero fíjate que en el fondo uno necesita llorar como mujer y llorar, necesita llorar. Entonces por eso dice Catalina, qué antropología la de Catalina, que uno tiene que empezar por la parte femenina. La parte femenina es, Jesús, estoy para que me cuides. Hoy no estoy para luchar. Hoy no estoy para más peleas. Hoy estoy solamente para que me cuides. Todos empezamos la vida espiritual en clave femenina. Todos la empezamos ahí. Y cuando la vida espiritual no empieza en clave femenina, empieza como un negocio. Porque es algo así como, Jesús, yo voy a pelear por ti, pero voy a lograr una victoria. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? El evangelio que se leyó hoy, que no corresponde al evangelio del lunes, del martes de la cuarta semana de Pascua, sino que aquí se leyó el evangelio de la fiesta de San Antonino, el obispo de Florencia. Pero se leyó hoy. Acuérdate que estaban peleando ellos por quién era el primero. El que entra, el que llega a los pies de Cristo sin llanto, llega a negociar con Cristo. No llega a que Cristo sea su Señor. Uno tiene que llorar. ¿Y quiénes lloraban mucho, pero mucho, mucho, mucho? San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Rara vez, dicen los biógrafos de Santo Domingo, nuestro fundador, rara vez celebró la misa sin abundantes lágrimas. Entonces, ¿cómo llegamos a Jesús? De modo femenino. Cuídame.
Y el que no llega de modo femenino llega a negociar. ¿Y cuál es el negocio que uno le plantea a Cristo? Yo le voy a trabajar, pero a ver cuál es el ministerio que me va a dar. Que esa fue la manera como llegaron los apóstoles. Los apóstoles llegaron así, a ver quién es el primero. Y por eso cuando ya ellos supieron que ya estaba llegando a Jerusalén, dijeron, bueno, ya llegó la hora, ya, ir asegurando puestos. Bueno, Jesús, es que queremos el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Uno tiene que llegar rendido a los pies de Cristo. Hay que llegar con corazón femenino, corazón femenino. Pero uno no puede quedarse solamente en Jesús, cuídame, Jesús, consiénteme, Jesús, abrázame, Jesús, mímame. Entonces, ahí es donde Catalina nos dice, viene la segunda fase, y la segunda fase es viril. Voy a pelear. ¿Y pelear por qué? Porque hay cosas que yo tengo que poner a raya en mi vida. Tengo que pelear. Hay cosas que yo tengo que poner a raya. Y hay cosas por las que yo tengo que trabajar. Por eso digo, hombres y mujeres pasamos por las 3 fases. Bueno, ¿y cómo es aquello de la última fase también femenina? Es que aquí viene el otro aspecto de la mujer. Cuando la mujer se siente de verdad, pero hasta el último tejido de su ser se siente amada, le encanta ser de. Es decir, pertenecer a alguien, ser poseída. Y fíjate cómo el feminismo destruye los 2 extremos. Destruye la virtud del cuidado en la mujer y la virtud de ser poseída en la mujer. ¿Cómo destruye la virtud del cuidado? Tú y tu cuerpo, tu cuerpo y tú. ¿Y cómo destruye lo del ser poseída? No tienes que darle cuentas a nadie, no tienes que ser bonita ante nadie, tú eres autónoma, no tienes que gustarle a nadie. ¿Y qué obtiene el feminismo con esas 2 cosas? Obtiene mujeres a las que les ha secado el corazón, les ha secado las entrañas, les ha secado el alma. Pero esas mujeres, así, a las que les han extraído las entrañas, mujeres sin entrañas como zombies, a las que les han extraído las entrañas, esas mujeres son robots muy útiles para los procesos políticos que quiere impulsar el feminismo. Entonces, identificamos lo femenino sobre todo con 2 verbos, con el verbo cuidar y con el verbo ser poseída, que es un verbo que hay que decir en voz pasiva. Cuidar, que también incluye ser cuidada, y ser poseída. Esto es muy importante, ser poseída. Pero el ser poseída tiene una condición. Ser poseída por alguien que no me ama significa ser violada, significa ser violentada, ser abusada. Pero ser poseída por aquel que me ama y me ama y me ama, esa es la alegría más grande, porque eso es entregarse toda. Eso es entregarse toda. Y es difícil que una mujer encuentre alegrías más grandes que las 2 que estamos diciendo aquí. Sentir que cuida y da vida y surge la vida y sentirse poseída. Esas 2 alegrías son alegrías profundamente femeninas. Pues resulta que en la fase final del crecimiento espiritual es necesario ser poseídos. Por eso los santos, incluyendo santos muy varones como San Juan de la Cruz, hablan de matrimonio espiritual y hablan de Cristo esposo y hablan del alma como esposa de Cristo. Entonces, todos pasamos o debemos pasar por esas 3 fases. Una primera fase femenina en la cual reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos que necesitamos ser cuidados. Una segunda fase, llamémosla aquí masculina, en la cual hay que trabajar en la parte viril. ¿Y eso qué significa? Perseverancia y meta. Las 2 cosas se requieren. Hay que tener perseverancia y meta. ¿Y esto quién lo requiere? ¿Los hombres o las mujeres? Ambos, hombres y mujeres. Entonces, si tú eres hombre, entiendes ese lenguaje más pronto. Si tú eres mujer, ten cuidado. Ten cuidado porque la mujer, a veces por comodidad
y a veces por cobardía no desarrolla la parte viril. Y entonces por comodidad significa voy a evitar problemas. Pero aprendas esta frase: evitar problemas solo significa aplazar problemas. Evitar problemas es aplazar problemas. Entonces, la mujer que por cobardía o por comodidad no entra en, ¿cómo dijimos?, en virilidad, en estas virtudes viriles, está, entre comillas, aplazando, está, ¿cómo es?, evitando. Ella cree que está evitando problemas. No, no los está evitando, mi hijita. Está posponiendo problemas. Y todo problema crece. Decía un conferencista, los problemas, me parece que era un español porque lo recuerdo como con su conjugación española, ¿sabéis de qué se alimentan los problemas? ¿Sabéis de qué se alimentan? Claro, la asamblea, el auditorio se queda en silencio, pero ¿de qué se alimentan los problemas? Los problemas se alimentan de tiempo. Oiga esa frase tan interesante, esa también le conviene. Los problemas se alimentan de tiempo. Entonces usted no resuelve, haga de cuenta que usted no paga una deuda, ¿no? No paga una deuda, usted no pagó. Bueno, ya, listo. La deuda vuelve y le sale, pero le sale gordita. ¿Por qué? Porque se alimentó. ¿De qué se alimentó? De tiempo. ¿Sabéis de qué se alimentan los problemas? Se alimentan de tiempo. Entonces la mujer cómoda o la mujer cobarde, la mujer que quiere solamente que la cuiden, que la mimen y encontrarse acaso el amor que la posea, la mujer que está en esa tónica es la mujer que está posponiendo, y el que está posponiendo está engordando los problemas, y el que está engordando los problemas luego un día vuelve y sale. Entonces viene el requerimiento de la DIAN y dice: señor, lo que usted no pagó en el 2019 con intereses, más lo que no pagó en 2020 con intereses, más lo que no pagó, y vuelve y le sale. Hay una frase que mirando mi canal de YouTube le ha encantado a una cantidad de gente, una frase de esas frases que yo creo que el Señor le inspira a uno, y es esta: mis problemas corren más rápido que yo. Mis problemas corren más rápido que yo. ¿Qué quiere decir eso? Que mis problemas siempre saldrán adelante. Entonces yo creo que los dejé atrás. No, señor, el problema vuelve y sale adelante. Todo lo que uno no resolvió en lo sexual, en lo afectivo, en lo intelectual, en lo académico, todo lo que uno no resolvió, ahí vuelve y sale. Y ahí está otra vez el mismo problema. Con un agravante: el problema engordó y tú estás más cansado. Y tú estás más cansado. Porque a medida que los problemas vuelven a salir, nos van agarrando cada vez más cansados. Más cansados. Bueno, entonces, vamos cerrando nuestra reflexión, que salió un poquito más larga de lo que esperábamos, pero así le dejamos al Espíritu Santo que nos ayude. Mire, observe lo siguiente, mi estimado amigo, estimada amiga. Observe lo siguiente. Nuestra charla ha tenido dos partes. En la primera parte hemos hecho un diagnóstico a altísima velocidad, donde apareció posmodernidad y pospandemia. Ambas son con post, para que no se confunda. Posmodernidad y pospandemia. Esa fue la primera parte. Y la segunda parte hicimos un recorderis de nuestra amiga de Siena. Yo creo que ustedes hoy me entienden más por qué yo tengo tanta deuda con esta mujer. Es que es demasiado realmente lo que Dios le dio a ella. Porque este es apenas un esquema antropológico de ella. Con este esquema ella funcionaba. Entonces ella, cuando trataba a los sacerdotes o a las religiosas o a los casados o a los solteros o a las niñas o a las chicas, este era el esquema que ella tenía, esta era la antropología de ella. Ahora tenemos que resolver una pequeña duda. ¿Cómo se conecta el primer tema del diagnóstico con el segundo tema de Catalina? La respuesta es que necesitamos de lo femenino y de lo masculino. Lo necesitamos nosotros y lo necesitamos para nuestra gente. Por eso estoy hablando aquí a los directores de ministerio y a nuestros queridos gerentes. Los necesitamos nosotros y los necesitan nuestros equipos.
lo femenino y lo masculino. Entonces vamos a tratar de aplicar la antropología cateriniana, ¿cierto? La antropología cateriniana vamos a tratar de aplicarla al diagnóstico que vimos antes. Ese es nuestro ejercicio en este momento. Póngale cuidado que esto es muy interesante. Dijimos, según Catalina, fase femenina, fase masculina, fase femenina. Ok. La última fase femenina, que es la de ser poseídos por Cristo, es también conocida como fase mística. Es la fase mística. Esa fase mística, déjemela ahí quietecita, de eso vamos a hablar después. Por ahora solo vamos a hablar de la primera fase femenina y de la fase masculina. Entonces, fase femenina. Dijimos cuidar y ser cuidado. Y dijimos en la parte masculina, la parte viril, dijimos perseverancia y foco. ¿Cierto? Objeto, ¿no? Tener una meta. Exactamente. Entonces, tenemos que aplicar eso para nosotros. Convirtamos esa teoría, convirtámosla en preguntas y apliquémonos esas preguntas. Yo les hablo a ustedes, pero yo también me lo aplico. Entonces, a ver, ¿me siento cuidado por Cristo? Entonces, estamos hablando de la primera fase, la fase femenina. ¿Me entrego a Cristo? Dice el apóstol San Pedro, me parece que en la segunda carta, arrojad en Él todas vuestras preocupaciones. Por favor, busquen en internet si es segunda Pedro y buscamos la cita exacta. Arrojad en Él todas vuestras preocupaciones. Me parece que es segunda carta de Pedro. Eso es, ¿qué significa eso? Significa ser cuidados. Eso es lo que significa ser cuidados por Cristo. ¿Realmente le estamos arrojando a Cristo todas nuestras preocupaciones? Porque Él se interesa por vosotros, nos dice Pedro. Es primera, ¿no? Gracias, me corrijo entonces. Es primera de Pedro 5:7. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto de cuidarse? ¿Cómo me lo puedo aplicar de ser cuidado? Hablemos como se habla aquí en Latinoamérica, ser cuidado. ¿Cómo se aplica esto de ser cuidado? ¿Qué puedo hacer yo para ser cuidado? Arrojar en Él mis preocupaciones. ¿Qué significa? Rendirme ante Cristo y significa reconocer muchas cosas me quedan grandes. ¿Y me quedan grandes qué significa? Mi inteligencia no da, mi astucia no da, mi paciencia no da, me rindo. Y arrojo en ti, Señor Jesucristo, arrojo en ti mi preocupación. Arrojo en ti mi preocupación. Eso es ser cuidado por Cristo. Pero ahora viene la otra. También hay que cuidar. Y yo debo darle gracias a Dios porque este sí que es un énfasis que nosotros le hemos puesto a familia espiritual cuando hemos hablado de la estructura del árbol. Hemos hablado de eso. A pesar de las limitaciones y a pesar de todo, el arte de cuidar, el arte de tratar de saber del otro, el arte de tratar de que el otro se pueda sentir abrazado, acogido. Entonces tenemos que hacernos esas dos preguntas. Yo estoy arrojando en Cristo todas mis preocupaciones, según dice Primera de Pedro 5:7. Estoy arrojando en Cristo mis preocupaciones. ¿Cuál es el momento del día en el que yo arrojo mis preocupaciones? Y mis preocupaciones son laborales. Mis preocupaciones son de salud. Mis preocupaciones son familiares. Mis preocupaciones son conyugales. Mis preocupaciones son sacerdotales. Caso mío. Yo tengo mis preocupaciones. ¿Estoy arrojando en Cristo mis preocupaciones? Segundo, ¿cómo está el verbo cuidar en mí? ¿Yo cómo estoy cuidando a mi gente? ¿Cuáles son las acciones? Y fíjate, en esta lectura que estoy haciendo de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada, él tiene una clave muy bonita sobre el amor al prójimo. Y él dice, la única manera de describir el amor al prójimo es con el modelo del amor de madre. ¿Ve lo femenino otra vez? Lo femenino.
Y otro que habló del amor de madre fue Francisco de Asís. Cuando le llegaron los primeros frailes, él dijo, lo primero que ustedes tienen que aprender es a ser mamás. Y todos, hombres, viejos, barbados, fortachones, aprendan a ser mamás. Porque si usted no sabe ser mamá, usted no sabe ser cristiano. Usted tiene que aprender a ser mamá. Y la mamá, decía Santa María Magdalena Pazzi, la mamá, aunque tuviera 5,000 hijos, de cada hijo lo sabría todo, incluyendo a qué temperatura le gusta la sopa. Entonces, cuidar es eso. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidados, que significa arrojar preocupaciones en Cristo, y tenemos que cuidar, que significa entrar en una relación hasta donde la gente deje, porque a veces la gente no deja. Eso también es cierto. Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte femenina. Ahora vamos con la parte masculina. La parte masculina es que es necesaria la perseverancia, es decir, mantenerse en la lucha y mantener la meta, mantener el foco. ¿Eso cómo se traduce en lenguaje cateriniano? Eso se traduce en que nosotros tenemos también que cultivar la parte masculina, y la parte masculina es, tenemos que tener proyectos y tenemos que tener metas a corto plazo. Metas a corto plazo. Me decía un terapeuta, no psicólogo, sino un terapeuta, esas profesiones que existen por allá en Estados Unidos, que tienen unas cosas raras. Yo no entiendo bien cómo es eso, porque no existen solo los psicólogos, sino que existen unos que son terapeutas, que dan ayuda y no son psicólogos. Yo no entiendo bien, pero eso existe. Bueno, este terapeuta decía que cuando una persona está fragmentada, con bajo autoestima, es decir, con severos problemas interiores, una de las cosas que más ayuda es darle pasitos pequeños, metas cortas que le ayuden a consolidar un camino. Decía el terapeuta yo creo que tiene razón. Entonces nosotros tenemos que buscar, con nuestra gente SOA y con nuestros miembros de comunidad, tenemos que buscar ¿qué? Tenemos que buscar que la gente tenga no solo el macroproyecto, vamos a convertir América Latina para Cristo, amén. Sí, muy bien, América Latina para Cristo, pero por ahora necesitamos un proyecto que en cosa de semanas produzca una retribución en la persona. Mire cómo se concretan las cosas. O sea, usted tiene que lograr que en su equipo haya resultados de tal manera que las personas que están destruidas por los dos ¿cómo es? La posmodernidad y la pospandemia son las dos post, porque ambas son femeninas. Y ya viene la posguerra. Entonces, los que están destruidos por la posguerra, por la posmodernidad y por la pospandemia, pues que esas personas puedan ir encontrando metas. Hay que darle metas a la gente, pero metas volantes, haga de cuenta. ¿Por qué en el ciclismo se inventaron las metas volantes? Porque si usted va a montar 5 horas de bicicleta, usted necesita que durante el camino le diga, bueno, ya, primera fase, segunda fase. Necesitamos fortalecer la perseverancia en ellos y en nosotros. En ellos y en nosotros. Y para eso necesitamos una metodología de metas volantes. Metas volantes. Además de eso, se necesita, esa es la parte de la perseverancia, pero se necesita tener claro el objetivo final. El objetivo final nosotros aquí lo comparamos en este paralelo, vamos a decir así, lo comparamos con el final de año. En este momento estamos prácticamente a mitad de año. Es decir, prácticamente nos quedan 6 meses. Entonces piense usted, ¿qué es real en su equipo? Porque usted tiene su equipo. ¿Qué es real de aquí a fin de año? De manera que usted tiene que cuidar las metas volantes, pero también tiene que cuidar la meta final. De aquí a finales de noviembre, que es cuando terminamos nuestro año. Entonces, ¿cómo estamos? Ya estamos resumiendo y cerrando. Entonces, hemos hecho un diagnóstico de 2 post-pandemia y posmodernidad.
Hemos visto que es grave, hemos visto que eso nos enfrenta a todos con la impotencia. Usted viera la tristeza que yo he visto en tantos sacerdotes. Hace poco, un sacerdote, un amigo querido de Sincelejo, me decía, no sé qué más hacer. Me dio un pesar, no sé qué más hacer. La gente está volviendo, pero lento. Y a veces parece que ya no, otra vez vuelve y se desinfla. Eso lo estamos viviendo en todas partes. Entonces, hemos hablado de posmodernidad y pospandemia. Luego hemos hecho un repaso de antropología cateriniana y luego hemos visto que esto se puede aplicar a nosotros de un modo pues así como muy manualito, que es preguntarnos si estamos arrojando en Cristo nuestras preocupaciones, si estamos haciendo un seguimiento personalizado, si estamos ofreciendo metas volantes y si tenemos claro qué es lo realista de aquí a fin de año. Estas son las 4 preguntas. Pero yo les dije, y no se me olvida, yo les dije que la última fase era la fase mística. Nos falta decir una palabra sobre la fase mística. ¿Qué palabra vamos a decir de la fase mística? Pues la mística se utiliza en un sentido tan profundo en la teología católica, pero aquí la mística de la que hablamos es como la mística de familia espiritual. Es decir, yo lo asocio con sentir que este es tu sitio. O sea, como cuando una persona trabaja, como decimos así, ¿no? Trabaja con mística, ¿cierto? Esa expresión se utiliza. O sea, como cuando tiene la camiseta puesta, ¿no? Dicen tiene la 10, ¿no? Tiene la camiseta puesta. Trabaja con mística, ¿no? Ha entendido, ha conectado. Entonces, yo creo que esta última parte es sobre todo para que caigamos en cuenta de eso, que esta es como una vocación y que es bueno que tú te preguntes si tú sientes que tu corazón progresivamente vibra con esto. Una de las cosas bonitas que tuvo este viaje misionero es que en la parroquia donde estuve en el último lugar estaba en un periodo de ejercicio apostólico, llamémoslo de entrenamiento, un seminarista. Y tuvimos ocasión de hablar varias veces en estos días. Entonces, en un momento dado, pues ya me atreví a preguntarle sobre el origen de su vocación. Y él me contaba cómo por una parte se iba sintiendo un poco vacío en algunas cosas. Él era estudiante y terminó su carrera de ingeniería, pero se sentía como vacío en su ingeniería. Y él decía, y cada vez que iba a misa, como que yo sentía como una cosa que iba creciendo, ¿no? Como una conexión, es algo que está en el corazón, es algo que incluso va como más allá de lo racional, ¿no? Porque cuando él sentía eso, resulta que tenía novia. Aparte, el problema era ese, que tenía novia y tenía ya una novia con varios años. Es una historia muy linda la de este chico, porque resulta que la novia era protestante. Y protestante entusiasta de su protestantismo. Entonces, como mujer intensa, no que todas las mujeres sean intensas, claro que no, de ninguna manera, pero como mujer intensa, ella pues a llevarlo a su grupo. Y ya cuando él de familia católica, ya cuando él vio que lo iban a llevar para allá, entonces él dijo, no, pero espere un momento, por lo menos tengo que saber de qué me estoy perdiendo. O sea, si me voy a ir de la iglesia católica, tengo que saber de qué voy a perder. Y el efecto que tuvo lo de la novia fue que él empezó a interesarse más por la iglesia, por conocer la iglesia. Entre otras cosas, pues para eso, para saber qué era lo que iba a perder, si es que iba a perder algo, ¿no? Y en ese ejercicio de saber qué era lo que iba a perder, cada vez empezó a sintonizar más, empezó a sentir una mística sacerdotal. Y un buen día el Espíritu Santo le puso en el corazón, bueno, y si no estuviera ya el padre John, sino que estuvieras tú. Y él empezó a ponerse allá en el altar y dijo, oiga, me suena. Y entonces la mujer, que en este caso era una mujer intensa, dijimos, pero no solo eso, sino que era una mujer observadora, otra característica que tenía esa mujer,
muy, muy observadora. Entonces ella se dio cuenta que hay algo raro, aquí hay algo que no está funcionando. Entonces en un momento, oiga, mire esta belleza de pregunta de mujeres, que las mujeres son, obra de mi Dios, claro. Mire cómo le pregunta a la mujer: si tú estás pensando en un futuro en el que yo tal vez no esté, yo necesito saberlo. Mire, qué elegancia de pregunta, qué elegancia. Y entonces, sí, claro, había un futuro. Bueno, pero la historia es muy feliz porque no solo él está ya avanzando en su camino sacerdotal, ¿sí? Va en sus estudios avanzados de teología, sino que la novia se volvió católica. Se casó por la Iglesia Católica. Fíjese usted. O sea, la fidelidad a Dios paga. La fidelidad a Dios paga. Bueno, entonces volviendo a esto, yo vuelvo a la palabra mística. Con cada asamblea, con cada reunión, como estamos aquí con énfasis interno, cuando esta dama que Dios nos ha concedido que esté en familia espiritual, que responde al nombre de Ángela Jimena, cuando Ángela Jimena te convoca, cuando hay una reunión presencial o virtual, ¿tú qué vas sintiendo? ¿Qué vas sintiendo? Esa es la pregunta. ¿Qué va surgiendo dentro de ti? Me gustó muchísimo esa conversación con este seminarista, porque él me decía, no fue una cosa de un momento a otro, sino fue como enamorarse en cierto sentido, como poco a poco. Él se fue situando allá en el altar y situando en el altar. Y por supuesto yo estuve en misa pues varios días, ¿no? Mientras estaba ahí. Qué manera tan linda de participar de la misa este muchacho, realmente una experiencia muy bella. Entonces esa pregunta te la tienes que hacer. Y con ojos de mamá, así seas barbado y como es, muy varonil, y con ojos de mamá tienes que preguntarte, eso tienes que preguntártelo de tu gente, de tu equipo. Tienes que preguntarte cómo va la mística de ellos, empezando por los SOA. ¿Cómo va la mística de ellos? Es decir, ¿están conectando? No es solo si están haciendo las tareas, sino están conectando. ¿Y cómo? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué oportunidades hay que darles para que conecten? ¿Qué oportunidades hay que darles? Porque, por ejemplo, este hombre, pues él se dio las oportunidades, o Cristo se las dio. Por ahí él cuenta de un retiro que fue definitivo en su vida, seguramente, ¿no? O sea, uno tiene que darse esas oportunidades. Entonces, tú como director, ahora hablo tú como director de ministerio, ¿les estás dando oportunidad de que conecten? Tú mismo sientes que el corazoncito se te acelera cuando piensas en lo que podría llegar a ser familia espiritual. Y cuando tú miras a cada uno de tus pupilos, era la palabra que estábamos utilizando, cuando tú miras a tus pupilos, a cada uno, porque esto es así, la evangelización tiene que ser así, cada única, aprendas esa palabra, ese neologismo, la evangelización tiene que ser cada única. ¿Qué significa eso? Con cada uno. Entonces, en tu evangelización cada única, en tu trabajo pastoral cada único, tú tienes que preguntarte, a ver, esta persona, si está conectando, si tiene la mística, no tiene la mística, si está vibrando, no está vibrando, porque la gente a veces hace las tareas, y cuando la gente le tiene respeto y algo de cariño a uno, entonces la gente dice, mire, para no aguantarle malas caras a Javier, para no aguantarle malas caras a Diego, vamos a hacer la tarea. Pero tú tienes que tener ojos penetrantes de mamá. Hay que preguntarle a Alba Cecilia cómo son esos ojos penetrantes de mamá. Tener esa mirada penetrante. ¿Para qué? Para darse cuenta esto para dónde va. ¿Y por qué eso es importante? Les adelanto, porque a fin de año la opinión de ustedes es absolutamente vital sobre quién sigue en comunidad, quién no sigue, etc. Es decir, ustedes se dan cuenta que nosotros no podemos seguir en un proceso de inercia, de que simplemente esta era comunidad, sigue en comunidad, como dicen en latín, usque ad mortem, hasta la muerte. No. Es necesario que usted tenga esa mirada clínica,
que usted diga, mire, este era un SOA, pero realmente yo le veo el empaque, le veo la mística. Este está muy bien. Listo, seguimos. Porque así es como funciona la iglesia. Así es como funciona. En una empresa se pueden dar el lujo de tener gente amargada. Las empresas se dan esos lujos. Yo sé que usted está aquí a disgusto, pero yo le estoy pagando, usted tiene que cumplir, ya está. Y hágame toda la mala cara que quiera, tiene que cumplir. Esas son las empresas. Yo sé que esto a usted no le gusta, me importa un pepino. Y cuanto más grande la empresa y cuanto más transnacional la empresa, como decía mi papá, que de Dios goce, ¡Dios! A las empresas no les importa eso, que usted haga mala cara, buena cara. Eso no. A lo sumo le ponen un coach y con el coach le resuelven el problema. Entonces, pero nosotros no, en la iglesia no podemos darnos ese lujo. En la iglesia esto funciona es con mística. En la iglesia esto funciona es con sintonía. Con sintonía. Yo tuve un formador que también él fue muchas cosas, fue también provincial durante un tiempo, y él nos decía, que esos son ojos de mamá, él nos decía, pregúntense si están durmiendo en la cama que es, porque cuando una persona duerme en la cama que no es, se le nota. Y es posible que usted esté cumpliendo con todo y llega y hace las oraciones y le encargan el catecismo y hace su catecismo y todo lo hace. Pero por dentro, el corazoncito, como dice la canción, pum, le hace el corazón, pum, 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 pum. Tienen que ser 4. Sí. Tiene que preguntarse si el corazón le está haciendo pum, pum o no le está haciendo pum, pum. Yo una certeza sí tengo. Dios es el que ha querido esto. Yo tengo esa certeza. Yo tengo la certeza de la presencia de Santa Catalina porque me lo ha demostrado en mi vida y me lo ha demostrado en familia espiritual de muchas maneras. Entonces yo sé que mi Dios irá trayendo las personas. Yo los veo a ustedes y yo digo, ay Dios, que todos se sientan, que todos conecten. Pero es muy importante que haya ese pum en el corazón. Y eso hay que detectarlo. Como decía un empresario, donde más se desperdician los recursos es en los conflictos internos. Por eso, esos famosos diagramas de flujo, ¿para qué son? Para que la cosa, ¿flujo qué es? Para que la cosa fluya. Pero si resulta que hay dos personas que tienen que decidir sobre lo mismo y usted entra en conflicto con ella y ella con usted, eso se llama desgaste. Necesitamos que la cosa fluya. Entonces, ¿cómo es el diagrama de flujo en la iglesia? Es sintonía, es mística. A medida que usted va sintonizando, usted va sintiendo que perfectos no somos, aquí ninguno de nosotros es perfecto, ni mucho menos, pero usted va sintiendo, oiga, realmente esto va fluyendo, y se va construyendo una cosa muy linda. ¿Por qué? Porque en el fondo es el Señor el que la está haciendo. Esos pensamientos quería compartirles. No sabía que esto iba a ser así un poquito extenso, pero creo que nos puede hacer bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio,